Es enfermero especialista en perfusión y circulación extracorpórea, graduado de la Universidad del CES de Medellín. Actualmente trabaja en la Fundación Clínica Chayo como perfusionista desde el 2013 y va a compartir con nosotros este excelente webinar llamado Hemoglobina y Hematocrito en SEC. ¿Cuánto es lo normal? Él tiene amplia experiencia en circulación extracorpórea, pediátrica y adulto, y también en asistencia circulatoria como ECMO. Los invito también a participar en el Congreso ALAP que tendremos en octubre. Estamos esperando por los trabajos, ya estamos aceptando trabajos para que bien sean escogidos en modalidad póster o en modalidad oral. Pueden conseguir todas las especificaciones en la página web del Congreso y enviarnos sus trabajos. También tenemos un comité organizador y asesor para la elaboración de estos trabajos, en dado caso de que tengan un grupo, se quieran agrupar con algún colega o hacerlo individual, nos pueden contactar y este grupo de investigadores de ALAP los llevará de la mano para que lleven a cabo su investigación para presentarse en el Congreso. Ahora los dejo con Alex, si está por ahí, o con Humberto. Hola, hola, ¿cómo están? Perfecto, bueno, muchas gracias Brígida por la introducción. En este momento, entonces, como le estábamos comentando, vamos a cederle el control de la presentación al profesionista Alex Muñoz de Colombia para que él pueda ya de esa manera comenzar el evento. Un segundo. Alex, ya deberías tener la solicitud en tu pantalla para que puedas comenzar. Sí, ya la tengo acá. Ok. Y efectivamente ya estamos viendo tu pantalla. Ah, perfecto. En este momento, Perfecto. antes de que Alex comience, voy a dar unas pequeñas instrucciones de cómo funciona el webinar como tal. Muchos de ustedes ya han participado, pero lo que vamos a hacer es que voy a colocar a todos los micrófonos en mute, de manera de que haya la menor interferencia posible en esta conferencia. Al final de la conferencia yo retomaré la palabra para darle las instrucciones para tomar las preguntas y que Alex las pueda responder respectivamente. Las preguntas se podrán hacer en la sección de chat que se encuentra en la parte inferior del panel de control de su aplicación de webinar. Sin más que agregar, entonces te entrego el control, Alex. Ok, vale, muchas gracias, Humberto. Muy buenas noches a todos. Quiero agradecerles primero, pues, por haber tenido en cuenta mi nombre para tratar de desglosar un poco este tema de la hemoglobina y el hematocrito, pues, que es un tema tan importante y que nos afecta y nos atañe día a día en nuestra práctica diaria. Valga la redundancia. ¿Me están escuchando? Sí, creo que sí. Bueno. Eh, Sí, te escuchamos, Mi Alex. nombre es Todos te Alex escuchan. Muñoz. Sí, perfecto. Ok, mi nombre es Alex Muñoz, ya me acaban de presentar nuevamente. Solamente quería decirles pues que estoy muy honrado de estar con ustedes. Agradezco a toda la organización, a la Asociación Latinoamericana de Perfusión y obviamente a ustedes pues por estar pendientes de este seminario que espero sea de su agrado. ¿Ok? Inicialmente el tema que lo había planteado había sido como para manejar los valores normales de hematocrito y hemoglobina en circulación extracorpórea y tratar de determinar cuánto era un valor normal. La verdad, en la medida en que fui haciendo la revisión pues, de todos los temas, los artículos que fui viendo, pues se me ocurrió más bien la idea como de englobar y desglosar un poco más pues todo lo que tiene que ver eh, con la terapia transfusional. Por eso le cambié el tema, no se preocupen, vamos a hablar de lo mismo. Al final del seminario, pues la idea es tratar de sacar unas conclusiones y con el aporte de todos, ojalá, pues ver para dónde vamos a agarrar con este asunto de la terapia transfusional en circulación extracorpórea. Bienvenidos y vamos a darle el inicio pues al seminario. Eh, el contenido de esta charla básicamente va a ser, son 10 puntos, no se asusten, tampoco es mucho, traté de, como les digo, de resumir lo que más pude, eh, eh, el contenido general para poder englobar todo lo que yo quería decir. Esa imagen ahí es una imagen súper bonita, es la punta de una aguja con un glóbulo rojo, obviamente no es real, pero pues ese es nuestro mayor aliado en la circulación extracorpórea.
Vamos a empezar a hablar un poquito sobre la historia del manejo de la sangre a través de, pues, de nuestra vida desde hace muchos años. Siempre he pensado que cada vez que uno va a revisar un tema, siempre es bueno devolverse y a tratar de aprender un poquito para no volver a cometer los mismos errores. Voy a pasar muy rápidamente hablando sobre la fisiología del transporte del oxígeno, empaginando todo con la fisiopatología de la anemia y las causas de la anemia perioperatoria, que como les digo, pues es lo que más nos afecta en circulación extracorpórea. Los efectos hematológicos de la circulación extracorpórea, que ampliamente los conocemos y los enfrentamos todos los días y tratamos pues de que las cosas hagan lo mejor que se pueda por el bien de nuestros pacientes. La adaptación fisiológica y celular de la anemia, pues es bien conocido todo lo que puede pasar, o todo cómo se afecta la fisiología del transporte de oxígeno y el impacto que genera básicamente pues en la función celular de los pacientes, el intercambio gaseoso. Hay un punto muy importante y es que cuando uno habla de hemoglobina y hematocrito en circulación extracorpórea, generalmente lo vemos asociado a glóbulos rojos, a unidades de glóbulos rojos y que hay que transfundir. Pero a nosotros nos llegan esas unidades pues a las salas de cirugía y básicamente no tenemos o no nos ponemos a pensar qué pasa o qué ha pasado desde antes de que llegaron a salas de cirugía y de qué pasó con el donante, qué pasó en el procesamiento de esa unidad de glóbulos rojos, qué pasó en el almacenamiento de esa unidad de glóbulos rojos y qué es lo que estamos recibiendo realmente en salas de cirugía. Un punto que me pareció también importante tenerlo en cuenta es el dilema transfusional, es decir, hasta qué punto es bueno transfundir, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, qué beneficios tenemos para poder al poner pues una unidad de glóbulos rojos. Y hablo solamente de glóbulos rojos porque obviamente las reacciones transfusionales pueden ser por plasma, por críos, por plaquetas, por muchas cosas, ¿sí? Pero me voy a enfocar básicamente a los glóbulos rojos. Cerrando el seminario, y tratando pues como de entrar y como de sacar las conclusiones, quería hablar sobre el estudio TRIX-3, que fue un estudio que se realizó a nivel mundial en múltiples centros, de los cuales en la clínica Chayo, donde yo trabajo, y aquí en Bogotá también la clínica Infantil, sé que en Bucaramanga también formaron parte de este estudio, pues sacaron unas conclusiones de un número importante de pacientes y pues al final vamos a ver cuáles fueron los resultados. A manera de conclusión de todo este seminario, simplemente voy a mencionar unas estrategias y obviamente espero sus aportes pues, para evitar las transfusiones intraoperatorias. ¿Okay? Me voy adelantando pues como las conclusiones del seminario. Bueno, entonces arranquemos, entremos en materia. Hablando de historia, antes del siglo XVII el único manejo que se le daba, o el manejo terapéutico de la sangre, básicamente se limitaba a la flebotomía. ¿Cuándo? Cuando los pacientes se ponían rojos y hipertensos, pues que se le brotaban las venas. ¿Cómo salvaban la vida? Pues ellos sabían que cuando tenían las características clínicas, los pacientes hacían derrames. Perdón. Y lo que hacían era abrir las arterias a las venas de esos pacientes y de esa manera controlaban que por lo menos se muriera del ACV. ¿Okay? Obviamente se desangraban y bueno, los desenlaces terribles, pero pues ese era el manejo terapéutico antes del siglo XVII. En 1628, este señor Harvey, un anatomista famosísimo, pues básicamente hizo o describió el sistema venoso periférico y publicó, sacó un libro hablando sobre el sistema venoso periférico y la subsecuente creación de los dispositivos y técnicas para los accesos venosos. Ahí ya la gente empezó a ver la sangre de otra forma. En 1667, en Francia, ya habían unos registros de que se realizaron transfusiones de animales a hombres y básicamente de bovinos, y cogían pacientes entre comillas voluntarios, que típicamente eran pacientes con problemas mentales, y les ordenaban tratamientos para curar su increíble estupidez y su espíritu sombrío. Generalmente administraban entre 4 y 8 onzas de sangre, obviamente todos esos pacientes se morían, pero pues para que vean cómo arrancamos. A raíz de toda esta historia y todo lo que se veía en la época, pues el uso de la sangre fue prohibido como terapia por las sociedades médicas de la época, incluso el papado en esa época pues lo prohibió. Y esa es la razón por la cual en esos siglos, en el siglo XVII, XVII y XVIII, perdón, prácticamente no había, o la práctica de la sangre como tal pues no existió. Después de 150 años, bueno, esta es una imagen que quería mostrarles de cómo cogían la sangre los becerritos, los amarraban ahí con un palito, como se pueden dar cuenta, y transfundía la sangre del becerro al
al paciente. Aquí está una descripción del acceso venoso que tenían en esa época y los dispositivos que utilizaban para eso. Era realmente grotesco. Pero bueno, así empezó todo. Después de 150 años de inactividad, pues el interés por la transfusión sanguínea reapareció, y básicamente reapareció por el potencial, como una potencial respuesta al problema de la exsanguinación. John Bell, uno de los docentes de cirugía, creo que era británico, no estoy mal, en uno de sus escritos decía que no es este miedo a la hemorragia el que está más presente en la mente de nuestros jóvenes cirujanos. Cuando este peligro desaparezca, podrá avanzar nuestra profesión, o al menos lo hará sin miedo. Entonces ya desde esa época se dan cuenta que no solamente se necesitaba habilidad, destreza para operar a los pacientes, sino que habían otros aspectos que pues estaban metidos dentro del problema, pero no tenían solución. Y ese gran problema era pues la exsanguinación de los pacientes. En 1884 ya empezaron a aparecer especialistas, especialistas en desangrar pacientes, ¿sí? Flebotomistas, por decirlo de alguna manera, y lo que hacían era conectar a los pacientes directamente. Ellos iban, cobraban su plática, los conectaban y se iban. Obviamente las reacciones fatales eran pues muchas, 2 de cada 3 pacientes tenían reacciones fatales y los pacientes se morían. Quería mostrarles aquí, estos eran los dispositivos con los que sacaban la sangre, el tamaño de las agujas, donde estaba el reservorio de la sangre y cómo se administraba. Obviamente que me imagino que los problemas de embolismo aéreo eran terribles. Este es un diagrama de cómo lo hacían de paciente a paciente. Como les digo, simplemente sacaban la sangre de un brazo del paciente, lo echaban a este reservorio, lo bombeaban con esta jeringa gigantesca y se lo conectaban al otro paciente. Esa es una forma de salvar la vida en esa época. Aquí está otra vez la imagen, lo hacían al lado de la cama del paciente, el flebotomista iba, conectaba a los señores y se iba. Y pues no pasaba absolutamente nada más. Ya en 1901, Landsteiner, lo conocemos, pues habló sobre los grupos sanguíneos y se estableció como una causa posible de reacciones de incompatibilidad. Ya en 1914, la Primera Guerra Mundial, se empezaron a ver escritos sobre la logística, el manejo completo de los hemocomponentes. Este es un kit de transporte de sangre. Ustedes pueden ver cómo eran los recipientes, eran en vidrio, los forraban en cera de abeja. Bueno, hacían mil cosas para que de alguna manera sirviera en el campo de batalla. En 1912, Moscú, Serge Yudin, del Instituto Sklifosovsky, tuvo trabajo acerca del uso de sangre cadavérica para almacenamiento y administración posterior por largos periodos de tiempo. En ese mismo año, en Chicago, en Illinois, Estados Unidos, se creó el primer banco de sangre en el condado de Cook, si es que se le puede llamar así. Y ya de 1960 a 1970, cuando aparecieron pues las máquinas de circulación extracorpóreas iniciales, pues así hacían cruces de unidades de glóbulos rojos y se cruzaban entre 20 a 25. Y eso era un estándar de manejo para la época. En esa época también apareció la regla del 10-30, es decir, se ponía sangre cuando el paciente tenía 10 de hemoglobina o 30 de hematocrito. Pero el manejo de la sangre tuvo un cambio importante, y eso fue a finales, arrancando en 1980. Y básicamente fue por 3 fenómenos separados. Primero, que el doctor Denton Cooley, este cirujano cardiovascular tan famoso, empezó a hacer cirugías de pacientes con testigos de Jehová sin el uso de unidades de glóbulos rojos. ¿Cómo llegó a hacer eso? Primero, optimizando, pues identificaba a los pacientes que eran anémicos, determinaba niveles de hemoglobina, empezaba la administración de eritropoyetina y hierro, y con otra cantidad de estrategias, tratando pues de llevar lo más óptimo posible a esos pacientes a cirugía. El otro fenómeno que apareció fue el VIH, como causa pues del SIDA que ya conocemos. Entonces los bancos de sangre empezaron a hacer un mayor screening enfocado no solamente a identificar la hepatitis C, sino la hepatitis B. Y obviamente eso generó una alarma importante. De hecho, uno de los escritores famosos que me encantan murió de SIDA, que es Isaac Asimov. No tenía ni idea que había sido así hasta hace poco que leí la bibliografía de él. Y obviamente la gente empezó a pararle bolas pues a este fenómeno. Y otro fenómeno que tampoco yo lo tenía muy claro fueron los ensayos clínicos con perfluorocarbonados. Como cual, el perfluorocarbonado que utilizaron fue el fluosol de A, que era un suspendido, o sea, una suspensión de albúmina, y era una sustancia que servía como solvente de oxígeno. Perdón, que era necesario cargarlo de oxígeno antes de administrar a los pacientes.
obviamente tenían que administrarle oxígeno puro a los pacientes y tenía pues las personas que apoyaban este tipo de técnicas nuevas y lo utilizaron incluso para el manejo del infarto agudo de miocardio o pacientes que tenían anemia de células falciformes o aquellos que tenían intoxicación por CO2. Pero la verdad es que al final lo que se identificó era que era un posible expresor del sistema inmunitario y muchos pacientes a los que se administraban los perfluorocarbonados terminaba haciendo falla cardíaca, muchas veces fatal, y dejó de producirse pues, por allá en el año 1982. Eso cuanto a la historia, así cortico, para más o menos como enterarnos de cómo van las cosas. Fisiología de transporte de oxígeno. No me voy a detener en esto porque pues obviamente trabajamos en circulación extracorpórea, somos perfusionistas y sabemos pues básicamente cómo funciona el glóbulo rojo. Simplemente voy a mencionarlo por encimita. Ya sabemos que la principal función es el transporte de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y que tiene una característica muy importante y es que puede modificar muy fácilmente su estructura celular. Esta imagen que ven aquí es una imagen de un barrido electrónico. Y miren cómo la diferente forma de los eritrocitos. Y básicamente eso se da porque pues el contenido de la membrana celular es muchísimo mayor al contenido que hay. Es una bolsa que se puede deformar muy fácilmente. El contenido aproximado o el volumen aproximado de mililitros son de 5.200.000 unidades por mililitro, a más o menos 300.000, así lo mismo en las mujeres, 4.7. Y por cada 100 mililitros aproximadamente 15 gramos de hemoglobina. Un gramo de hemoglobina transporta más o menos entre 1.34 mililitros de oxígeno. Y eso en resumidas cuántos son como 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Aquí está el glóbulo rojo, son discos bicóncavos, que ya lo sabemos, no tienen núcleo, un diámetro de 7.8 micras con espesor de 2.5, que es muy importante pues esas características para que se formen cuando pasen por los capilares. Hola, Pati. Las células precursoras, la formación del glóbulo rojo básicamente viene de las células precursoras hematopoyéticas pluripotenciales en la médula ósea. Para que se puedan diferenciar, primero tienen que pues, aumentar su tamaño, su volumen, y para eso existen pues, los inductores de crecimiento, que lo que hacen es aumentar el tamaño, el volumen de esas unidades de células, pero no las diferencian. Después vienen otro grupo de proteínas, que son los inductores de la diferenciación, y ahí es cuando empieza pues, a diferenciarse y a determinar pues, el glóbulo rojo de la médula ósea. Esta formación y la estimulación pues, viene básicamente de otros fenómenos ajenos a la médula ósea, y entonces y vamos a hablar más adelante de eso que es la hipoxia, y principalmente el factor o lo que más juega ahí, que es la eritropoyetina, que se produce principalmente en el riñón. Aquí les presento esto, no es un pedazo de pizza, es una médula ósea de un hueso de un paciente que se rompió. Le tomaron esa foto y se ve lo más de bonita. Esta imagen la quise traer básicamente para mostrarles que lo que ocurre, la diferenciación más grande ocurre en las primeras 24 horas o en el primer día y medio, arrancando del hemocitoblasto. Y lo importante de todo este proceso es que ocurre en la médula ósea. ¿Sí? En 6 días más o menos ocurre todo este proceso. Y como se pueden dar cuenta, el glóbulo rojo inicialmente tiene ribosomas, pues, que son básicamente los que fabrican la hemoglobina, y a medida que va madurando desde el eritroblasto policromatófilo hasta el octocromatófilo o el normoblasto, cuando ya sale, pierde el núcleo como tal. Ya más o menos a las 30 horas, a las 25 horas, el glóbulo rojo ya tiene un contenido importante de hemoglobina, y de ahí para adelante, desde que sale a la circulación, es cuando el eritrocito termina de madurar. Ya hemos mencionado pues, las características del glóbulo rojo, que no tiene núcleo. ¿Okay? Esta pues es la molécula de hemoglobina, tampoco vamos a tener mucho, solamente puedo recordarles que tiene 4 subunidades, 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, cada una tiene una cadena polipeptídica de globina y una porfirina que contiene el hierro, que es el grupo M. El M se sintetiza a partir pues, del ácido succínico y la glicina. Es importante mencionar aquí pues, que tiene un átomo de hierro que está en estado ferroso y que es muy importante para el intercambio y pues, los fenómenos de oxidorreducción en el transporte del oxígeno. 4 átomos de hierro que tienen 4 moléculas de oxígeno. Básicamente es eso. Obviamente, si uno se detiene en este pedazo hablar sobre hemoglobina, pues hay una cantidad de hemoglobinopatías pues, que dan para otro seminario. Traje esta imagen también, que ya las conocemos. ¿Qué pasa con la desviación hacia la izquierda, a la derecha de la oxiohemoglobina? De acuerdo pues, a la saturación, la presión parcial de oxígeno.
Importante, aquí aparece el 2,3-ditroglicerol, alto o bajo, que es lo que nos ayuda, lo que nos ayuda pues para saber qué tan afín es el glóbulo rojo en la entrega, al momento de la entrega a los tejidos. La P50, que es un punto que tenemos siempre reportado en los gases arteriovenosos, y pues es un punto de referencia importante. La P50 equivale a la presión de oxígeno en la que se encuentra saturada la hemoglobina al 50%, ¿sí? Que eso ocurre más o menos cuando la hemoglobina tiene un valor, una presión aproximadamente de 28 milímetros de mercurio. Cuando la P50 es mayor, hay una desviación hacia la derecha y hay menos afinidad hacia el oxígeno. Y pues todo lo contrario. Bueno, quería mostrarles eso. ¿Cuál es la fisiopatología de la anemia perioperatoria? Hay 4 factores, es multifactorial. Hasta un 75% de los pacientes que son programados para cirugía cardiovascular vienen anémicos, ¿sí? Y básicamente puede ocurrir por el déficit de la eritropoyetina, ¿sí? Y hay 2 formas de que ocurra eso. Primero, una disminución de la eritropoyetina circulante. Y la otra es que la médula ósea tenga una baja respuesta a la hipoxia, y razón por la cual, pues, a pesar de que haya eritropoyetina, pues no va a funcionar. La eritropoyetina, como les dije, es una glicoproteína sintetizada de la célula intersticial peritubular de la corteza renal y tiene una relación muy importante con el factor inducible por hipoxia tipo 1, precisamente en esos estados de hipoxia, para que la médula ósea, la pizza que vemos atrás, pues empiece a aumentar su producción de glóbulos rojos. Es importante ese fenómeno, y que es una cosa supremamente sencilla. Yo hace 15 años estuve en Bogotá. En la época que me vine para acá tenía una hemoglobina como de 11, hoy en día tengo como 15, yo creo, y es la forma de cómo el organismo empieza a compensar esos niveles de hipoxia relativa, le digo yo, de los pacientes, de las personas que venimos de sitios de baja presión atmosférica, como Poyán, que está apenas a 1.600 metros sobre el nivel del mar, a 2.600, que es lo que estamos acá en Bogotá. Otra de las causas de anemia perioperatoria es el déficit de hierro. El hierro, pues, como lo sabemos, es un componente dietario muy, muy importante, básicamente pues porque está presente en las reacciones de oxidorreducción. Es un nutriente vital. Y los requerimientos dietarios de hierro diarios son aproximadamente de 10 a 20 miligramos. Pero hay un fenómeno importante aquí, y es que apenas el 10% del hierro que nosotros consumimos se absorbe. Y hay una cosa más que se le agrega a eso, y es que la eritropoyetina necesita entre 25 a 30 miligramos diarios de hierro, ¿sí? Y me dice, bueno, pero entonces, ¿cómo ocurre esa cosa? La cosa es que todo se compensa. Este cuerpo está diseñado, el cuerpo humano está diseñado así que le casquemos, pues, de todas formas posibles, pues, para obtener lo que necesita, en fin de cuentas. Y ese hierro se obtiene básicamente es por la lisis del glóbulo rojo. Apenas utilizamos el 10% del hierro, pero el resto, ¿sí?, lo necesitamos lo utilizamos en la lisis, todos los fenómenos, pues, de lisis que pueden ocurrir. Aproximadamente, los de destrucción de glóbulos rojos, aproximadamente el 20% de los glóbulos rojos que se transfunden en el postoperatorio se destruyen en las primeras 24 horas. Y eso básicamente está por una alteración de la membrana celular, que más adelante les cuento cómo es el fenómeno, pues, de la lisis, de la lesión por almacenamiento, que se llama así, que termina en hemólisis, y que es un fenómeno importante que casi nunca tenemos en cuenta. Y otra causa de anemia perioperatoria, básicamente la iatrogénica. Hay investigaciones donde se ha medido exactamente, y es que los pacientes, entre toma y toma de muestra, las flebotomías que ocurren en la unidad de cuidado intensivo, aproximadamente se sacan 760 mililitros a los pacientes en la unidad de cuidado intensivo mientras está hospitalizado. Y el paciente que está en hospitalización, buscándole y hurgándole, pues, cuánta cosa y cuánto control, aproximadamente casi 200 mililitros en la hospitalización. Entonces, es un volumen importante, sobre todo los pacientes chiquitos. Saltemos entonces ahora sí a los efectos hematológicos, de la circulación extracorpórea. Y vamos a empezar a ver qué es el hematocrito. El hematocrito, pues, es el porcentaje que ocupa la fracción sólida de una muestra de sangre anticoagulada al separarse de su fase líquida. Pues allá la centrífuga y la cosa en el laboratorio. Y esa fracción, ese porcentaje de fracción sólida está ahí determinado básicamente y completamente por el volumen de glóbulos rojos. En la circulación extracorpórea, ¿qué ocurre? Ocurren 3 fenómenos, o hay 3 factores importantes. Hay muchos otros, pero digamos que lo que lo manejamos a diario, lo que estamos más relacionados, es que en la circulación extracorpórea hay una alteración tanto en el transporte de oxígeno y en la rheología sanguínea, ¿sí? Y se altera, ¿por qué? Primero, por la hemodilución. Obviamente, cuando queremos
purgar nuestros circuitos, y hoy en día, de hecho, a eso es lo que le apuntan los laboratorios en la fabricación de las membranas de oxigenación, que sean con un volumen de purga mucho menor, precisamente para tratar de bajarle a la movilización. El segundo es que en algunos pacientes utilizamos la hipotermia, y eso también altera sobre todo pues, la rheología sanguínea y la hemólisis secundaria a todo el contacto y todas las cosas que tenemos en el circuito de circulación extracorpórea. Entonces, fisiológicamente, ¿qué pasa cuando una persona está anémica? Primero lo compensa aumentando el gasto cardíaco. ¿Cómo lo hace? Aumentando la extracción arteriovenosa de oxígeno. Nosotros anemizamos a nuestros pacientes cuando los conectamos al circuito de circulación extracorpórea, ya está purgado pues, con la solución cristalóide que utilicemos, y ese aumento, o sea, nosotros podemos compensarlo aumentando el gasto cardíaco. Es una cosa factible, pero puede ser muy limitado. ¿Y cuándo es limitado? Pues por el tamaño de la membrana de oxigenación. Es decir, tampoco le podemos dar pata, como digo acá, pues coloquialmente, a una membrana que no me va a dar más de la capacidad de oxigenación. Entonces, digamos que es factible, se puede manejar, pero es una cosa muy limitada que nosotros tenemos para manejarlo. Así pues, la tasa de extracción de oxígeno es el mecanismo compensatorio predominante durante la circulación extracorpórea. Y eso es otro tema aparte que pues me imagino que tendrá que manejarse algún día aquí en los seminarios de ALAB, y la parte pues, de la monitorización de la oxigenación. Y pues como consecuencia tenemos que la disminución sustancial de la saturación venosa de oxígeno puede indicar una capacidad de transporte de oxígeno crítica o muy limitada. Entonces, en la hemodilución tenemos básicamente dilución de factores de la coagulación, pero no solamente estos factores se diluyen. Indirectamente, la hemodilución altera la estabilidad del trombo. ¿Por qué? Porque el glóbulo rojo funciona como un ladrillo que se va pegando y se va pegando. Entonces, si tenemos menos glóbulos rojos, menos ladrillos para pegar, pues la estabilidad de ese trombo también se va a ver afectada. Además, el glóbulo rojo expone factores procoagulantes como la fosfodiesterasa, que en última nos va o está involucrada pues, en la formación de trombina. Y el flujo sanguíneo laminar pues, de nuestros vasos sanguíneos, dado pues, por el volumen de glóbulos rojos, hace que las plaquetas se dirijan hacia el endotelio en un fenómeno que se llama dispersión radial. Entonces, son muchas cosas que ocurren realmente cuando nosotros estamos hablando de circulación extracorpórea de hemodilución. Hay otro factor que yo les había mencionado que se puede, o lo utilizamos muchas veces, no solamente como, aquí es la hipotermia, no solamente como una herramienta para disminución de la demanda de oxígeno en nuestros pacientes, sino que algunas veces lo hacemos pues porque la patología lo amerita en los arrestos circulatorios hipotérmicos. ¿Qué pasa con la hipotermia? Pues todo el fenómeno que estaba en la grafiquita que les mostré, el desplazamiento a la izquierda de la curva de la disociación de la hemoglobina, y la alteración de la rheología por el aumento de la viscosidad, la vasoconstricción de los capilares, y obviamente la alteración de la entrega de oxígeno, el intercambio de oxígeno pues en los tejidos periféricos. El tercer fenómeno grande, que como les digo, no son los únicos tres, básicamente es el estrés mecánico y las fuerzas, la hemólisis producida por el estrés mecánico y las fuerzas de cizallamiento, en donde en los rodillos, en los conectores, y una cosa muy importante que no puse aquí, que es obviamente el contacto de la sangre con interfaz de gas. Esa es una de las causas mayores y por la cual nosotros sufrimos más y tenemos que tener nuestros pacientes más anticoagulados durante la circulación extracorpórea. Entonces aquí hay una cosa muy importante que no, pues como que no le paramos tantas bolas porque pues hay mucha filigranita ya y que como pues como que no lo vemos así macro. Y es el daño celular que ocurre por la lisis de las células. ¿Qué ocurre? Básicamente se produce hemoglobina libre. Un glóbulo rojo se rompe, sale hemoglobina libre. La hemoglobina libre es un potente barredor de óxido nítrico, que es el más importante vasodilatador endógeno que nosotros tenemos. Entonces, al tener una disminución de la biodisponibilidad de óxido nítrico, obviamente va a poder hacerse una vasoconstricción, ¿sí? Con toda la alteración pues, en la función microcirculatoria y la oxigenación tisular. Además, ese grupo M también queda libre, no solamente la hemoglobina, y el grupo M reacciona directamente con el peróxido de hidrógeno endógeno que nosotros tenemos, y eso resulta, pues obviamente, en formación de radicales libres y un daño oxidativo, básicamente secundario a eso. Y pues otra vez el ciclo, el vicio, pues el círculo vicioso ahí, de lesión, 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 hasta que terminamos pues, en otro cuento. Hay que diferenciar muy bien entre lo que es anemia y lo que es hipoxia. La anemia, una cosa es tener una PaO2 normal con hemoglobina baja
Y otra muy diferente es tener una PaO2 baja con hemoglobina normal. Aquí está la imagen, aquí tenemos los 4 grupitos formaditos azulitos, tenemos unos niveles de hemoglobina buenos, pero estamos desaturados, ¿sí? Aquí está la saturación de la hemoglobina por este lado. Y acá tenemos la P2 arterial. Y en los pacientes anémicos no tenemos la suficiente cantidad de transportador de oxígeno, en este caso hemoglobina, pero la tenemos full saturada. Entonces, durante la anemia, la reducción de contenido de oxígeno ocurre como un resultado de la reducción de la hemoglobina, mientras que el oxígeno arterial y la saturación de la oximoglobina se mantienen altos. Son pacientes que tienen una PO2 mayor de 100, o sea, están saturadas al 100%. Y durante la hipoxia, la oxigenación arterial está disminuida como resultado de una desaturación de la oximoglobina con una hemoglobina normal, ¿sí? Acá está la otra cosa. Y entonces, ¿cuál es la respuesta que tiene el cuerpo frente a ese fenómeno? Y básicamente va a estar dado por dos componentes. Uno, que es el contenido de oxígeno, ¿sí? Que quedó después de eso. Y segundo, el grado de reducción de la hemoglobina. ¿Sí? Eso es un balance que tiene que haber entre el aporte y el consumo. Entonces, esa respuesta va a estar medida ¿por qué? Por la detección de oxígeno, ¿sí? Que tenga el organismo. ¿Y esa detección de oxígeno dónde ocurre? Básicamente, pues, digamos como en 3 puntos importantes. Primero, en la mitocondria, con la expresión de lo que mencionaba del factor hipoxia inducible tipo 1, y en las organelas, con los quimiorreceptores. Y a nivel orgánico, ¿en dónde? En el riñón. ¿Sí? El riñón está diseñado básicamente pues, como un sensor para detectar esos casos de bajo gasto, ¿ok? Entonces, se incrementa el gasto cardíaco, aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando el volumen minuto. Hay que aumentar el consumo de oxígeno para mantener ese gasto cardíaco tan alto para compensar si ese estado de anemia. ¿Y qué pasa aquí? Pues que otros órganos empiezan a fallar y empiezan a disminuir el aporte de oxígeno. Principales, pues, ¿cuáles otros? El intestino. ¿Cuáles otros? El riñón. Lo que más se protege en esos estados básicamente es donde ocurre una vasodilatación específica de órganos para que llegue más, una proporción mayor de gasto cardíaco que tienen mayor demanda metabólica, el corazón y el cerebro. Pero ¿qué pasa? El riñón, que es un sensor óptimo de oxígeno, está diseñado para detectar esos cambios. ¿Por qué? Porque el riñón sufre de hipoxia, incluso con valores más altos de hemoglobina que lo que tiene el cerebro. Es decir, esa es la manera como el riñón detecta ese estado de saturación, ¿sí? Y empieza toda la producción, pues, y todos los quimiorreceptores que se liberan para tratar de compensarlo haciendo un aumento de la producción de la eritropoyetina. Obviamente es un fenómeno que nos compensa todo, pero pues a mayor tiempo, es decir, la eritropoyetina, ya vimos la vida media en glóbulo rojo de 120 días, no es que le ponemos eritropoyetina a las 2 horas ya va a estar otra vez pues, con la hemoglobina volando. Pero bueno, aquí quería pasar a la parte de los cambios estructurales y funcionales del glóbulo rojo. Muchas veces, bueno, principalmente a mí pues me ha pasado que tenemos pacientes en bomba, que le estamos dando, los purgamos, están anémicos, purgamos la bomba con sangre, entramos en bomba, y yo no espero que mi paciente, a pesar de que tenga una hemoglobina buena, a pesar de que se estoy dando un gasto apropiado, y un manejo de gases pues óptimo, la saturación venosa no sube lo que yo espero, el delta S2 empieza como a echarse para atrás también. Entonces, es una respuesta que yo doy después de la transfusión y que no espero. Entonces, ¿qué pasa? Pasa una cosa que es la lesión por almacenamiento. Y básicamente hay una alteración en la forma del glóbulo rojo. Son cambios estructurales y funcionales. ¿Qué pasa? Hay una formación de microvesículas dentro del glóbulo rojo, que en últimas va a terminar en hemólisis. Y hay cambios en la estructura de la hemoglobina. Ya hemos mencionado pues, la parte de la importancia pues, que tiene como barredor de óxido nítrico y que en últimas se inhiben la señalización pues, del óxido nítrico con todo el fenómeno que hemos dicho y el estado hipóxico en que termina una vez se administran los glóbulos rojos. Entonces, mire que tenemos un glóbulo rojo que está almacenado. Con el tiempo, entre mayor tiempo esté almacenado, van a haber más formación de microvesículas. Esas microvesículas lo que hacen es romper la membrana celular del glóbulo rojo, se forman micropartículas y vuelve y juega el diagrama que les mostré hace un momento sobre la formación de hemoglobina libre, ¿sí? Que sale al torrente sanguíneo
¿Y qué hace eso? En últimas incrementa las tasas o sea, no hay una inhibición que es dependiente de la señal de óxido nítrico. Entonces, ¿qué tenemos? Un glóbulo rojo, que estructuralmente, pues uno lo ve, una unidad de glóbulo rojo, roja muy bonita y todo, pero que funcionalmente no nos va a suplir las necesidades que estamos buscando. Entonces, hay estudios importantes que ha mencionado que pacientes a los cuales se les ha administrado glóbulos rojos muy viejos, pues también presentan signos de estrés oxidativo e inflamación asociada a ese tipo básicamente la biodisponibilidad de óxido nítrico. Y eso básicamente se ve en las unidades de glóbulos rojos muy viejas. Entonces, eso ha pasado y eso pasa. Yo creo que alguna vez en el grupo que tenemos por ahí hablábamos de eso, del uso incluso de lavar los glóbulos rojos en el Alzheimer, por ejemplo, para poder tener un poquito de más calidad al momento de utilizarlos pues, en una transfusión en la unidad de glóbulos rojos, en la unidad en cirugía, perdón. Hay un punto importante hablando del dilema transfusional. Y el dilema transfusional es que básicamente es sopesar, ¿sí? Mucho, ¿qué ventajas tengo, qué desventajas tengo en cuanto a la administración o no de glóbulos rojos pues, en salas de cirugía? Y es que la OMS tiene el manejo del sanguíneo del paciente como una política, ¿sí? Y está adaptada como un estándar de cuidado. Australia es un país súper líder en esto, con la Asociación, la Autoridad Nacional de Sangre, y ellos tienen básicamente son tres propuestas, ¿sí? Uno, ¿cómo se maneja eso? ¿O cómo se optimiza eso? Recibiendo a los pacientes, dándole tratamiento a la anemia prequirúrgica para llevarlo en óptimas condiciones de cirugía. Las otras son las medidas de disminución de la pérdida sanguínea, es decir, que el cirujano sea súper minucioso, utilizando, bueno, toda la técnica que ellos tienen, todos los dispositivos y todos estos elementos gel y las cosas que utilizan para controlar la hemostasia. Y por último, optimizando la tolerancia a la anemia. ¿Eso cómo se hace? Tratando de manejar o implementando básicamente políticas de manejo de sangre restrictivas. Eso lo vamos a ver ahorita cuando hablemos del TRIX. Entonces, mire, como para dimensionar el tamaño de este problema, en Estados Unidos obviamente tiene una población importante, pero aproximadamente de 3 a 4 millones de transfusiones por año se realizan allá. Y hay que tener en cuenta que más o menos 2 millones de esas transfusiones tienen reacciones transfusionales agudas. O sea, de alguna manera, lo que pasa es que hay varios fenómenos. Que generalmente, por ejemplo, en salas de cirugía se administra unidad de glóbulos rojos y nosotros pues, no vamos a ver si el paciente se quejó de ardor en el pecho, si tuvo urticaria, porque el paciente está cubierto, si pueden pasar cosas tan desapercibidas, pero por eso mismo tampoco la reportamos. Pero sin embargo, más o menos el 0.5% de esas transfusiones tiene reacciones pues severas. Y aquí está este enunciado que encontré en esta referencia bibliográfica, y era que la transfusión debería considerarse como un trasplante temporal de órganos y tratar de evitarla cuando sea posible. Considerarla solamente como una medida para salvar vidas. Para nosotros es muy difícil tratar de definir, y sobre todo pues obviamente por la calidad de pacientes que nosotros manejamos y por todo lo que implica un paciente cardiovascular, pero a veces yo siento, por lo menos lo hablo personalmente, a veces nos apresuramos un poco en tratar de mantener todo el tiempo unos valores X, ¿sí? Para decir es que no, que tengo hemoglobina, tengo que sacarlo con hemoglobina de 9, tengo que sacarlo con hemoglobina de 10, es que este señor, no, fulano, toca sacarlo con 12. Yo creo que la práctica clínica y la experiencia de cada uno, obviamente, puede ayudar muchísimo en el criterio de la transfusión de sangre, pero hay que tener dos cosas muy importantes en mente. Uno es que la unidad de glóbulos rojos, ya lo dijimos, es un trasplante temporal de órganos que no solamente implica, sobre todo pues, cuando no son sangre donada del paciente, cuando no son transfusiones del mismo paciente, que no solamente pues puede tener una contaminación que pasó desapercibida en el banco de sangre, aunque como hoy en día pues obviamente los estándares de calidad son muy buenos, pero pues pueden pasar cosas, ¿sí? Y existe la contaminación bacterial o viral. Y la otra cosa es lo que les acababa de mencionar sobre la lesión de almacenamiento y la funcionalidad y la estructura de ese glóbulo rojo que vamos a transfundir, pero pues que realmente no va a aportar mayor cosa a nuestro
nuestro objetivo final, que es sacarlo supuestamente con un valor de hemoglobina y un valor de hematocrito óptimo, entre comillas, para que no haga falla renal, para que la respuesta, los de ventilación mecánica o mejoren, en fin. Entonces son cosas que hay que tener muy, muy en cuenta. Y es que las reacciones transfusionales es una cosa que puede pasar desapercibida, como les he mencionado. Las reacciones transfusionales pueden ser agudas, pueden ser retardadas. Las reacciones transfusionales agudas pueden ser de minutos a horas. Una cirugía nuestra puede durar, dependiendo de lo que estemos haciendo, entre 1 a 2 horas a 8 horas, ¿sí? En las trombectomías, por ejemplo, o las disecciones aórticas, donde usamos generalmente sangre. Pero también hay reacciones transfusionales retardadas, que pueden ser durante días, meses, incluso años, ¿sí? Que estos glóbulos rojos liberan una cantidad de cosas que se manifiestan mucho después. Las reacciones transfusionales hemolíticas básicamente o están relacionadas directamente con incompatibilidad de los grupos A, B o principalmente. ¿Sí? Pues los otros también pueden tener ese tipo de incompatibilidad, pero principalmente el A, B y el O. Y las no hemolíticas no pasan de la inflamación, ¿sí? Es decir, de un paciente que hace fiebre y no más, pero casi con toda seguridad. El 50% de los pacientes que nosotros transfundimos por lo menos hacen un grado de aumento de la temperatura. Y eso ya hace que sea una reacción transfusional no hemolítica, pero como ocurre en el piso, ocurre en la unidad de cuidado intensivo, con el paciente sedado, con el paciente intubado, con el paciente descubierto, con ropa encima. Bueno, en fin, hay muchos factores que hacen que eso pase desapercibido, pero que es importante tenerlo en cuenta. Hay, hay, hay 4 puntos en la revisión que hice de las reacciones transfusionales y son básicamente, primera, la TRALI, que es la transfusión relacionada con la lesión pulmonar aguda, ¿sí? Que es el edema pulmonar no cardiogénico, que está asociado mayormente pues, a la transfusión de plasma fresco congelado más que con el glóbulos rojos, y ocurre por una reacción de antígeno-anticuerpo, está mediado por neutrófilos y básicamente altera pues, la microvasculatura pulmonar. Diferenciar una TRALI de un SRA, pues, es decir, básicamente se ven como lo mismo, son los síntomas asociados después es decir, el SRA es una cosa que se establece por la patología de base, pero el paciente en cuidado intensivo, al cual se le administra una unidad de glóbulos rojos, y hace TRALI, son los cambios que hace posteriormente a la administración de la sangre, y son pues, los consolidados que se ven en las placas de tórax. ¿Cuál es la diferencia entre esto y un SRA? Básicamente que la TRALI hace hipotensión y que es una patología que se resuelve entre 48 y 96 horas pues, con soporte de ventilación mecánica. La otra cosa es la TACO, que es la sobrecarga circulatoria asociada a transfusión. Básicamente son pacientes que se le transfunden glóbulos rojos y hacen una falla cardíaca asociada a esa transfusión inmediata. Pacientes que no pueden manejar la sobrecarga de volumen, que se le transfunde, excede, mejor dicho, la habilidad del manejo de la sobrecarga de volumen del cuerpo. Entonces, ¿en dónde ocurren estos casos? En los pacientes mayores de 60 años, incluso en los infantes, que son los que mayor riesgo de ser TACO, que es entre 0.1 al 1% de la población. La otra cosa son las sepsis relacionadas con la transfusión. Hay mayor riesgo de contaminación de la sangre de la sangre que está almacenada. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando se rompe, por ejemplo, la cadena de enfriamiento del glóbulo rojo, que debe estar entre 1 a 6 grados centígrados. El plasma fresco congelado y los críos, por ejemplo, tienen que estar a menos 20 grados. Las plaquetas entre 20 y 24 grados centígrados. Esas son las que más fácilmente se contaminan. Y la otra son las transfusiones masivas. Cuando habla uno de transfusión masiva, aquellos pacientes que se le transfunden más de 10 unidades de glóbulos rojos en 24 horas. O aquel paciente que se le repone más del 50% de la pérdida en las primeras 3 horas después de la cirugía, pues, o del evento quirúrgico al que se expuso. ¿Cómo se manifiesta eso? Con coagulopatía dilucional, con sobrecarga circulatoria, con hipercalemia, hipotermia, hipocalcemia, pues básicamente inducida por el citrato de sodio, que es lo que está en las unidades de glóbulos rojos pues anticoaguladas. Las reacciones transfusionales retardadas, ya les he mencionado, pues ocurren después de las 24 horas y incluso en algunos pacientes puede haber una caída de hematocrito o se puede presentar embolisis después de la transfusión y eso puede ocurrir en 0.2 hasta el 2.5% de los pacientes. ¿Por qué? Por la inmunización, por transfusiones previas, por ejemplo, las pacientes recién embarazadas también pasa exactamente lo mismo por todo el fenómeno pues, materno-fetal. Normalmente lo que uno espera después de transfundir unidad de glóbulos rojos es que aumente
1 gramo de hemoglobina por cada unidad de glóbulos administrada. O más o menos, lo que es lo mismo, más o menos aumentar un poquito, más del poquito del 3.5% del hematocrito. Pueden ocurrir reacciones transfusionales tardías como la púrpura post-transfusión, que puede ser entre 1 a 14 días, con una media de 9, pero es más común en mujeres. Y la otra cosa es la sobrecarga de hierro, pero eso también está muy relacionado a los pacientes con hemoglobinopatías, con talasemia, con pues, anemia de células falciformes, en fin. Eso a los pues, tipos de reacciones transfusionales. Y ya haciendo como toda la antesala a esto que estábamos hablando pues de redondear el tema de la transfusión, pues decidí traer este artículo, que es el TRICS, que son los requerimientos de sangre, básicamente cirugía quirúrgica, los requerimientos transfusionales en cirugía cardíaca, con 2 brazos que se armaron, ¿sí? Con una estrategia restrictiva y una estrategia liberal. El TRICS fue un estudio multicéntrico, un ensayo de no inferioridad. Fue un estudio que se realizó con 5.240 pacientes de cirugía cardíaca que tenían un Neuroscore 1 mayor de 6, es decir, pacientes que realmente estaban muy enfermos. Tenían 2 ramas, como les digo, una rama restrictiva y una rama liberal. En la restrictiva los pacientes se debían transfundir siempre y cuando la hemoglobina bajara de 7.5 gramos, y eso se hacía ya sea en salas de cirugía o en la UCI. Y los pacientes que tenían la estrategia liberal eran los que se transfundían si la hemoglobina estaba por debajo de 9.5. Este estudio básicamente tenía o evaluaba, el desenlace primario era la muerte por cualquier causa, la presencia de infarto, de agudo miocardio, el ACV y la instauración de una falla renal en hemodiálisis hasta el día 28. Aquí están las características que les mencionaba. Realmente eran pacientes que se le autorizaban y pues tenían unas características muy, muy parecidas. Como les digo, aquí está, por ejemplo, Euroscore, la duración del bypass, quedaron muy bien aleatorizados. Esta imagen hace referencia bueno, en cuanto a desenlace primario era eso, muerte por cualquier causa, infarto, ACV o falla renal. Y el desenlace secundario era el número de transfusión de glóbulos rojos y otros desenlaces clínicos. ¿Cuáles eran los otros desenlaces clínicos? Básicamente los días de ventilación mecánica, presentación de, síndromes de bajo gasto prolongado, falla renal aguda, convulsiones, delirio, encefalopatía. Esta imagen básicamente muestra la media de la concentración de hemoglobina desde el momento que entró, desde el preoperatorio hasta el día 28. Esto que está aquí en azul es la rama pues, que les comentaba, la liberal, y la otra la restrictiva. Si ustedes ven, se mantenía, es decir, la disminución de la hemoglobina en ambos grupos era muy homogénea. Este es el resumen. Este es el resumen de básicamente el número de unidades que se transfundieron en total. Si ustedes ven aquí, en la liberal se transfundieron más o menos 3 unidades por paciente, pero había una diferencia, y es que en salas de cirugía nosotros transfundíamos 2 para ambos. Es decir, a que se transfundía se le ponían básicamente la misma unidad. ¿Qué quiere decir eso? No sé, de pronto que en la parte de la estrategia liberal en la unidad de cuidado intensivo podría ser un poco más laxa que en nosotros. La muerte, como les digo, tenía desenlace primario, era la muerte y el ACV, ahí están, más o menos los números se parecen mucho. Y los desenlaces secundarios, miren la estancia en UCI, más o menos los mismos, 2.1 para unos, para la restrictiva, 1.9 para la liberal. Los días de estancia hospitalaria fueron 8, exactamente iguales en ambos. Y una de las cosas que ahora le preocupa de la falla renal en los pacientes de cirugía cardiovascular y la anemia relacionada principalmente con eso, es la falla renal aguda. Y si ustedes se dan cuenta también, tenían apenas, están los números exactamente iguales, viendo todos estos resultados, con esa cantidad de pacientes, pues uno empieza a replantearse realmente la necesidad de poner glóbulos rojos en salas de cirugía. A mí por lo menos me cambió un poco el campo en el que me manejaba, que no era tan restrictivo realmente.
Creo que es una cosa de las que ha ido mejorando. Eh, la conclusión, perdón, del TRIX, básicamente es que pues, el desenlace primario fue 11.4 para el restrictivo, 12.5 para el liberal. La mortalidad fue 3% para el restrictivo, 3.1 para el liberal. Y se transfundieron 52% en los pacientes que estaban en restrictivo y 72% en los pacientes que estaban en la estrategia liberal. Que como conclusión del estudio, pues que los pacientes llevados a cirugía cardiovascular son los que le están pues, en un riesgo muy alto realmente de muerte, y la estrategia restrictiva concerniente a la transfusión de glóbulos rojos no fue inferior a la estrategia liberal. Es decir, uno puede bajarse un poquito el nivel de tolerancia a ese valor absoluto del hematocrito y la hemoglobina en el postoperatorio. Eh, Después de leer todo esto que les cuento y como manera de una conclusión, pues es decir, eh, uno tiene que tener estrategias presentes para evitar las transfusiones de glóbulos rojos en el intraoperatorio. Como ya lo hemos dicho, tratamiento de la anemia prequirúrgica. Al cirujano que le corresponde, hombre, hacer su hemostasia juiciosamente. Y que la clínica y el equipo cardiovascular, el equipo quirúrgico, no solamente en salas de cirugía, sino en la unidad de cuidado intensivo y en pisos, en hospitalización, pues tengan unas políticas de transfusión restrictivas. Entre las estrategias intraoperatorias, pues ya lo mencionamos, la técnica quirúrgica meticulosa, presiones adecuadas, si más tenga hipertensión el paciente, pues más va a sangrar, y de parte de anestesia y de nosotros, obviamente evaluar que la función plaquetaria y la coagulación no esté inhibida. ¿Cuándo? Pues por medicamentos. Obviamente hay casos de casos, las urgencias, pues no podemos controlarlo eso, pero por lo menos que lo sepamos. La hemodilución hormovolémica no solamente restaura, no solamente nos sirve como aporte de hemoglobina después de la cirugía, sino como restauración de los factores de la coagulación al salir de la circulación extracorpórea. Básicamente es evaluar los riesgos por hemodilución. ¿Cuándo? Pues no a todos los pacientes. Las presiones intratorácicas, los pacientes con un PIB elevado tienen mayor pérdida sanguínea venosa, precisamente por ese aumento de la presión y por disminución del retorno venoso. Nosotros como perfusionistas, pues el uso de antipirinolíticos, terapias restrictivas y el uso del cel-saver. En la terapia antipinolítica está el ácido tranexámico, pues que básicamente es un inhibidor de la firinolisis. Considerar esa terapia restrictiva básicamente porque, o tratar de evitar que la lesión por almacenamiento del glóbulo rojo. El principal factor, la hemoglobina libre y todo lo que toda la careta que le eché pues, del óxido nítrico, y el uso del cel saver, que es una de las recomendaciones. Yo sé que las guías no están como clase 1A ni mucho menos, pero sí ayuda muchísimo la utilización de este tipo de técnicas. Sangre autóloga, sangre entre comillas fresca y que se pueda refundir a un paciente con un hematocrito mayor del 50%. Otras estrategias en los circuitos, sobre todo en niños o personas pequeñas, acortarlos, ¿cierto? Los rodillos flotantes, cambiando la configuración de las máquinas de circulación extracorpóreas, que personalmente lo he visto, funcionan muy bien, y el uso de drenaje venoso asistivo por vacío, cuando no solamente para cirugía mínimamente invasiva, sino para la cirugía convencional. Esta es mi clínica, si echarles corazón, son bienvenidos a esta casa, la suya, y nos esperamos en el primer congreso de la Asociación Latinoamericana de Perfusión que se va a llevar aquí en Bogotá. Muchísimas gracias por la atención. Espero pues que les haya servido de algo esta aproximación que hice al manejo de la sangre en cirugía cardiovascular en nuestra corpórea. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Entonces vamos a proceder a tomar las preguntas. Si alguna persona de las que participó en la conferencia tiene alguna pregunta, le agradecería que por favor pida la palabra en la parte inferior del chat y con gusto le habilito el micrófono de manera que pueda realizar su pregunta. Vamos a responder de 3 a 4 preguntas. Eh, entonces, adelante. ¿Alguna pregunta? Ok, un momento, por favor. Tenemos a Guillermo. Muchas gracias, Guillermo. En el momento. Lo puedo conseguir aquí. Un segundito, por favor. Bueno, Adelante. hola, Hola, adelante. Hola. Alex, hola a todos, buenas noches desde México. Alex, muchas gracias y muchas Hola, Vero. felicidades por tu, hola, muchas gracias y muchas felicidades por tu presentación. Realmente compartimos contigo todos estos, tu plática y estos comentarios
que has realizado. Yo creo que una de las situaciones más temidas de la transfusión, no solamente en la circulación extracorpórea, hacia todos los niveles, es el trali y esta respuesta increíble que pueden tener los pulmones a la transfusión. Y lógicamente el resumen que hiciste de principales aspectos que tenemos que valorar cuando tenemos a un paciente de circulación extracorpórea y cómo la disminución de la transfusión sanguínea, el minimizar ese uso de sangre. Sabemos que en los niños a veces pues no es posible, pero sí tener esas herramientas como el cell saver, como la reducción de líneas y todos los puntos importantes que manejaste. Realmente te felicito y muchas gracias por tu presentación. A ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias, Vero, por sus palabras. Esa es la idea, pues que saquemos como la conclusión de que realmente la sangre no es tan beneficiosa como esperamos y que es un tejido vivo y que muchas veces pues no es tejido autólogo, es decir, muchas veces causa más daño de lo que esperamos o de lo que creemos. Sí, así es un trasplante de células, entonces es importante tener todos estos aspectos que acabas de mencionar y al igual que para la cirugía cardíaca, para el ECMO es sumamente importante las Sí, señora. transfusiones que hacemos en nuestros pacientes y todo lo que conlleva de glucosa, potasio, el lactato y todo lo que conlleva una sangre almacenada por muchos días. Muchas gracias por tus palabras. Yo comparto exactamente lo mismo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Los micrófonos están abiertos, o sea, independientemente, cuando ya ustedes quieran realizar las preguntas, pueden hacerlas inmediatamente. Vamos a esperar algunos minutos más por si tienen algunas preguntas. Si no salen ninguna pregunta en este momento, todavía se pueden enviar por correo electrónico y nosotros se la haremos llegar a Alex y le estaremos respondiendo lo antes posible. También quiero recordarle a todos los que están participando por aquí que próximamente vamos a estar colocando el cuestionario. Como ustedes ya saben y es costumbre para nosotros en la Asociación Latinoamericana de Perfusión, todos los participantes que contesten a este cuestionario van a ser acreditados con una unidad de crédito educativo a la cual será adjudicada a su cuenta en un periodo de 48 horas una vez sea recibida la respuesta. Tienen un periodo de 24 horas para realizar este cuestionario y 24 horas para realizar el cuestionario. Una vez culmine ese periodo, nosotros estaremos colocando también las respuestas del mismo cuestionario para que ya ustedes puedan realizar su chequeo interno. Entonces quedamos así. Si no hay otra pregunta, voy a dar por culminada. ¿Alguien quisiera agregar algo más? Buenas noches. Buenas noches. Sí, hola, Adalberto Barzallo, saludos desde Panamá. Deseo hacer una pregunta. Muchas felicidades primero que todo al compañero Alex Muñoz por su presentación excelente. Él mencionó sobre el lavado que pues se practica en muchas instituciones, el lavado del paquete globular con el Cell Saver antes de la administración para cebar el circuito. Pero he leído pues que afecta también en lo que es el 2,3-difosfoglicerato y en la afinidad pues del oxígeno a la hemoglobina. ¿Qué recomendaría en ese caso? ¿Lavarla o no hacerlo? Hola Alberto, muchas gracias. Mira, personalmente nosotros en nuestra clínica estamos tratando pues como de implementar esa técnica. Una cosa es la teoría pues que uno revisa, lo que tú dices acerca del 2,3-difosfoglicerato, es decir, ya allá hay una alteración de este componente en los glóbulos rojos empaquetados pues de banco de sangre, pero realmente lo que a uno más le preocupa es, yo he hecho personalmente toma de muestra de gases de los glóbulos rojos del banco de sangre y te garantizo que ninguna muestra ha venido con menos de 15 o 18 de lactato, que es lo que le vamos a poner al paciente para purgar nuestra máquina. Eh, eh, no solamente es el 2,3 difosfoglicerato el problema es la estructura, la funcionalidad de la célula, de ese glóbulo rojo que ya he mencionado mucho tiempo. Y no solamente eso, hay otra parte que tampoco la toqué mucho, pero es que
es sangre que viene de otra paciente que a pesar de que uno tenga compatibilidad, pero compatibilidad no te da, no es lo mismo que autólogo, ¿sí? Y son cosas que hasta ahorita están estudiando y que probablemente aquí a unos años van a decir que esa cosa que hacíamos probablemente estaba muy mal hecha, porque estas lesiones a largo plazo pueda que pasen desapercibidas. Entonces, para mí, no, y lo hablo personal, a título propio, no como en la clínica donde trabajo, pienso que el Cell Saver es una herramienta muy importante para utilizarla antes de purgar la máquina corpórea. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que eso aumenta los costos. Y evidentemente en unas economías como las nuestras, pues tratar de justificar eso a una empresa prestadora de servicios de salud como acá en Colombia, pues no es un trabajo fácil. El hacerles entender a ellos que el beneficio no va a ser económico en ese momento, pues que se va a ver representado más adelante en días de estancia hospitalaria y demás, es otra cosa completamente diferente. Pero mi recomendación es hacerlo, básicamente. Ok, muchas gracias por la respuesta, Alex. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta en el foro. Entonces, Hola. Hola, ¿con quién hablo? hola Alex, con Cardoso Hugo. Ok, adelante, ¿Quién, Hugo. perdón? Hugo. Hola, Hugo. La pregunta es la siguiente, ¿tenés alguna consideración o algo así para los pacientes añosos con respecto al hematocrito? Sí, lo que te digo, o sea, después de haber hecho esta revisión, eh, ya uno empieza a plantearse todo lo que pasa con un glóbulo rojo, pero en mi conciencia, en mi estructura académica, eh, por decirlo de alguna manera, yo tenía en mi mente que aquí le optimizaba más el hematocrito al salir de bomba al paciente anciano, al paciente con falla renal, al paciente con antecedente de enfermedad cerebrovascular, al paciente epocoso, porque son pacientes que definitivamente se manejan en unos límites fisiológicos completamente diferentes a un humano normal. Pero yo creo que es un tema difícil de decirte en este momento, lo voy a hacer, pero definitivamente sí voy a empezar a bajar un poquito los niveles de tolerancia a la transfusión, viendo pues estos resultados y lo que va a salir. Ahora, esto es un estudio, el estudio TRIX es un estudio de 28 días. Hay uno que se llama el TIRT2, que es una evaluación a 90 días. Y ahí los pacientes con terapia restrictiva sí les fue un poquito más mal que a los otros. Digamos que los endpoints fueron diferentes. Pero yo creo que seguiré optimizando sobre todo esos pacientes ancianos y les daría un chance por lo menos de tenerlos un poquito más optimizados con hematocrito. Ok, gracias. Muchas gracias por esa respuesta también. Vamos a ir con la última pregunta. Alguien que esté pendiente, que tenga por acá. Veo que Mario escribió algo en el chat. Lo voy a leer por acá. Alex, ¿conoces algo de las nuevas técnicas que se están usando en secuestro de palma rico en plaquetas y pobre en plaquetas autólogo? Sí, no, ese tema no lo manejo. Sé que se está haciendo, pero más adelante yo creo que podríamos discutirlo. Ahí está mi correo y mi contacto. Cualquier cosa, yo creo que nos podemos poner en contacto para revisarlo, pero no lo tengo claro, la verdad, en este momento. Ok, perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, el resto de las preguntas se pueden hacer vía correo electrónico. Alex ha sido eh, bien atento en colocar su correo electrónico en la parte inferior del chat. Los invitamos a todos, como hemos hecho énfasis a lo largo de la conferencia, en enviar sus trabajos. Cada día falta menos para el Congreso. Estamos bastante orgullosos del trabajo que se ha venido haciendo y este sueño no sería posible sin la colaboración de todos ustedes. Eh, Quedamos a su completa disposición si tienen algún tipo de duda o necesitan algún tipo de asistencia con su registro tanto en el Congreso como en cualquier evento. Doy por concluida de esta manera el sexto webinar de la Asociación Latinoamericana de Perfusión. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias. Feliz noche.